¿Qué emociones son frecuentes en los niños frente a la separación de sus padres, ¿no? Como les dije hace rato, no solamente cambia el hecho de que los niños ya no están con sus progenitores, están ellos separados, ya no los van a tener juntos. No solo eso cambia, también cambia el hecho de dónde vivían. Probablemente ahora ya no vivan en la misma casa, ya no tengan la misma habitación, quizás tengan que irse a casa de los abuelos, ¿no? Tengan que compartir habitaciones con sus primos o con sus tíos, ¿no? O sea, cambia el tema incluso de su contexto sociocultural, el tema de su colegio ya no es el mismo, no son sus mismos compañeros, no son sus mismos vecinos, sus mismos amigos, ¿no? Con sus familiares también, ¿no? Ya no tienen el mismo contacto con los tíos, los primos del papá o de la mamá con quien vivían, ¿no? Entonces van a haber diferentes emociones. Y por acá, por ejemplo, vemos que una emoción que aparece es la preocupación. Los niños se preocupan, ¿no? Se preocupan de su papá que ya no vive con él o su mamá que ya no vive con él, ¿estarán bien? ¿Cómo se encontrarán? Ellos estarán tristes, ¿no? Su mamá o su papá que han quedado en casa y que de repente los ven también llorar o no los ven con un estado de ánimo adecuado o estable, ¿no? Estarán así siempre. El tema económico, incluso muchas veces los niños son testigos, saben de que su situación económica ahora es diferente, ¿no? Por ejemplo, hace poco hablaba con un niño que me decía, a mí me preocupa el dinero porque ya no tenemos dinero para poder comer igual. Antes mi papá le daba dinero a mi mamá, ahora ya no le da y mi mamá ya no tiene para poder comprar comida y cosas de ese tipo. Por otro lado, hay muchos niños que experimentan culpa, ¿ya? Experimentan culpa y ellos, por ejemplo, creen de dos formas, ¿no? Por un lado creen de que por causa de ellos, sus padres se han separado, ¿ya? Probablemente porque él no hacía sus tareas o porque él era desobediente, ¿no? O hasta incluso, hay muchas veces en donde, por ejemplo, hay una situación de infidelidad en la familia y probablemente quien descubrió la infidelidad es el hijo o la hija, ¿no? A través de estar usando el celular de su papá o de su mamá y comunican esto a su otro progenitor y a raíz de eso se desata la pelea, ¿no? Entonces el niño dice, ay, si yo no hubiera dicho nada, mi mamá no se hubiera separado de mi papá, ¿no? Y hasta probablemente el progenitor le hace sentir eso, ¿no? Le hace sentir de que es su culpa porque él contó de que estaba engañando a su mamá y que por eso ahora su mamá ya no quiere estar con él, ¿no? Entonces experimentan culpa, uno porque se separan los padres y dos, como les decía, también en muchas ocasiones es porque dicen, si yo no hubiera nacido, mi mamá o mi papá estarían bien, ellos serían felices, ¿no? Si yo no hubiera nacido. Ahora como yo existo, como existe mi hermano, entonces ellos tienen que seguir peleándose y muchos de ellos incluso desean morir. El miedo, ¿no? Que es similar al tema de la preocupación de qué va a hacer ahora de su familia, si no va a estar su papá y si pasa algo en la casa, ¿no? Surge el miedo, la tristeza obviamente porque están perdiendo a un familiar que vivía antes con ellos y que ya no los van a poder ver, ¿no? Frecuentemente como era cuando este familiar pues vivía en casa, ¿no? Celos también, porque muchas veces los otros progenitores, incluso el progenitor con quien viven, tienen nuevas relaciones, de repente tienen nuevos hijos, ¿no? Y estos niños no aceptan esta situación, ¿no? Porque ellos tienen la esperanza, guardan la esperanza de que en algún momento su papá y su mamá van a solucionar sus problemas y van a regresar a estar juntos. Sienten vergüenza, ¿no? Muchas personas no aceptan la situación de que sus padres estén separados, ¿no? Y menos frente a otras familias en donde los padres sí están juntos. Piensan de que su familia es defectuosa, ¿no? O ellos son
menos que los demás porque tienen a sus padres separados. Enojo, cólera también, ¿no? Cuando no aceptan la situación y creen que la situación debería ser de una forma diferente. Ya entonces son emociones frecuentes, ¿no? Por otro lado, también tenemos conductas frecuentes, ¿ya? ¿Cuáles son estas conductas frecuentes? Por ejemplo, acá, ¿no? Problemas en la escuela. Muchos niños me comentan, ¿no? Que cuando ellos están en la escuela no se pueden concentrar en lo que el profesor les explica, porque mientras están físicamente allí sentados, su cabecita está pensando en los problemas que hay en casa, ¿no? Y más aún, y por la experiencia que yo he tenido trabajando con niños, más aún cuando los padres aún viven juntos, ¿no? Y hay peleas, muchas veces piensan de que probablemente mientras han ido a la escuela el papá y la mamá van a pelearse, van a discutir, pueden agredirse físicamente, ¿no? Yo recuerdo mucho a un niño que no dormía. Él no dormía porque ya su papá había agredido una vez a su mamá, y él en las noches siempre estaba escuchando y estaba atento de que pueda haber algún tipo de discusión o eleven la voz en el cuarto de sus papás, ¿no? Y él no dormía porque creía de que si él se quedaba dormido su papá podía hacerle algo malo a su mamá, incluso llegar a matarla, porque a ese tipo de amenazas habían llegado ellos frente a sus hijos, ¿no? Y obviamente, ¿cómo le podemos exigir a un niño que estudie y se concentre en sus clases cuando está viviendo ese tipo de situación en su casa, ¿no? Entonces el problema en el rendimiento es un efecto, ¿no? En las conductas. El hecho de que pasen mucho tiempo con los celulares, ¿no? Probablemente los padres utilizan a los celulares como una forma de distraer la atención de los niños, y allí hay un montón de cosas en las que se distraen, ¿no? Juegos en red, hay incluso videos quizás a los que acceden que muchas veces no son apropiados para su edad. El hecho de que probablemente una conducta desafiante, ¿no? Frente a la mamá o al papá, de no querer escucharlos, de tomar una actitud negativa, ¿no? Surge, no sé si ustedes han escuchado hablar de un síndrome que da en los niños cuando los padres se separan, que es el síndrome de alienación parental, ¿no? En donde a veces el niño empieza a asumir una actitud negativa en contra de uno de sus progenitores, muchas veces llevado porque el familiar, el papá o la mamá con la que ellos viven empiezan a hablarle mal del otro progenitor, o al revés, ¿no? A veces también el papá con quien no vive empieza a hablarle mal del progenitor con quienes viven, ¿no? Y a esto se suman la familia extensa, los abuelos, los tíos, y el niño empieza a tener rechazo, incluso odio, y hasta él mismo empieza a hablar mal de su papá, ¿no? De cosas que ha escuchado. Y obviamente en el fondo el niño sufre, ¿no? Por más que pueda evidenciar cólera en su argumento cuando habla del otro papá, en el fondo lo que siente es tristeza, es dolor, ¿no? De que su papá pueda hacer todas esas cosas que le dicen y que él mismo muchas veces dice. Los videojuegos que ya mencionábamos, ¿no? No solamente el celular, sino los PlayStation, ¿no? A los que muchos se hacen adictos. Y ya más adelante vamos a ver las conductas que llevan a que los niños tengan, porque ellos no tienen dinero para comprar estos PlayStation o estos celulares. Obviamente acceden a ellos a través de sus padres, ¿no? Por otro lado tenemos también cuando son mayores, ¿no? Cuando son adolescentes, ya los chicos comienzan a refugiarse más en los amigos, ¿no? Y justo nos hacían una pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer cuando el hijo mayor consume toda esa separación, ¿no? La separación va a afectar a los niños de acuerdo a la etapa en la que se encuentren. No va a afectar igual a un niño de 4 años que a uno de 8 o a otro de 12 o 13 años, ¿no? Los va a afectar de distinta forma por la etapa en la que ellos se encuentran. Por ejemplo, si hablamos de la adolescencia en general, cuando uno está en la adolescencia,
cualquier adolescente, sea de padres separados o de padres que viven juntos, empieza a explorar más su vida social. A diferencia de los niños que su círculo de acción son su familia y sus amigos esporádicamente, los adolescentes tienen como mayor círculo donde ellos se desenvuelven el mundo con sus amigos. Y ahora, bueno, así estemos en cuarentena, aún esas relaciones con sus amigos siguen existiendo a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, este adolescente está formando su identidad, ¿no? Está formando su identidad, y esta identidad la está formando justamente con la ayuda de digamos, el contexto social al que pertenece, ¿no? El contexto de los amigos. Y si la familia no cumple un papel importante allí, tratando también de ganar al hijo o de haber, de cimentar sus valores, ¿no? Las normas, las reglas que deben tener en casa, porque están concentrados en los problemas y peleas que tienen con su expareja o con la pareja con la que están separándose, obviamente el adolescente va a tener mayor libertad de interactuar libremente con estos amigos, y no todos los amigos van a ser amigos con buena influencia, ¿no? Y es posible de que este adolescente termine metiéndose a grupos que no sean tan adecuados para su edad. Yo, por ejemplo, he atendido a chicos que están dentro de pandillas, que están también en el consumo de drogas, y como no encuentran soporte familiar, no encuentran confianza con su papá o su mamá, porque los ven más metidos en sus propios temas, entonces no reciben una orientación adecuada y encuentran ese soporte, ese apoyo en sus amigos, ¿no? Y como les digo, muchas veces no influencian adecuadamente en ellos, ¿no? Por ejemplo, uno de estos chicos una vez me decía, yo soy amigo de ellos porque me cuidan, ¿no? Eran chicos que pertenecían a una barra, y tenían peleas con piedras, incluso me hablaba hasta de pistolas, ¿no? Que se movían en este tipo de peleas, pero él estaba con ellos porque eran como sus hermanos, ellos lo entendían, muchos de ellos también venían de familias separadas, ¿no? Y tenían dentro de su grupo ese soporte que no encontraban en sus casas. Y por último, a veces los padres ni siquiera comunicaban adecuadamente a los hijos el motivo de su separación, creyendo que ellos no lo van a entender, ¿no? Pero muchos de ellos ya sabían por qué sus padres se habían separado y todo, pero no se enfrentaban las cosas de forma directa con los jóvenes, ¿no? Y bueno, el tema del llanto también frecuente, ¿no? El llanto frecuente en los niños como conducta, efecto de la separación de sus padres, ¿ya? Entonces, ahora yo quiero compartirles algo, ¿no? Ya hemos hablado de las emociones que suelen tener estos niños o adolescentes y de las conductas también que realizan. Pero me gustaría compartir con ustedes justamente, si yo quiero solucionar un problema o quiero ayudar a que se solucione, tengo que saber qué lo causa, ¿no? Por un lado, obviamente está el contexto de la separación, pero las emociones también tienen su propia dinámica, ¿ya? Y para eso, vamos a ver una pequeña historia, ¿no? Miren esta pequeña historia. Ya vamos a leerla, ¿no? En la primera imagen hay un niño que está atrás, ¿no? Cerca a un árbol, y observa a lo lejos a dos niñas que conversan. Y él dice, apuesto a que esas niñas hablan de mí. Luego sigue pensando en la situación y dice, quisiera saber qué dicen de mí. Y ya con un ánimo diferente, se le observa, ¿no? Con una conducta diferente, el niño dice, caramba, me sentía tan bien y ahora estoy deprimido. Y por último, ya gritando o llorando, ¿no? Dice, ¿por qué siempre hay alguien que tiene que echarme a perder el día? Entonces yo les pregunto, ¿la niña o las niñas le hicieron algo al niño? No le hicieron nada. ¿Y dónde pasó todo esto? ¿En la realidad o en la cabeza de este niño?
estaba en su pensamiento, en la cabeza del niño. El niño pensó que las niñas hablaban mal de él y esto es lo que hizo que se sienta deprimido. Entonces, frente a esto, quiero que esquematicemos esta situación. ¿Qué le pasó al niño? Observó a dos niñas conversando en la banca. Muy bien. ¿Qué pensó el niño? Están hablando mal de mí, ¿no? Y frente a eso, ¿qué sintió el niño? Sintió depresión, sintió tristeza, porque él dice, no, caramba, me sentía tan bien y ahora estoy tan deprimido, ¿no? ¿Qué podemos decir? A ver, si este niño en vez de pensar, están hablando mal de mí, hubiera pensado, esas niñas, ya, lo contrario, ¿no? Están hablando bien de mí, están hablando de lo bien que me fue en mi exposición. ¿Cómo crees que se hubiera sentido? A ver, muy bien, estaría feliz, ¿no? Alegre, feliz, ¿ya? Entonces, miren, la situación es la misma. Igual estaría viendo a las dos niñas conversando, solo que pensaría de forma diferente, ¿no? Entonces, frente a eso, yo les quiero enseñar un sistema que les va a ayudar mucho a que ustedes puedan manejar la situación con sus hijos, ¿ya? Cuando ellos tienen emociones negativas referentes a este proceso de separación, ¿no? Es importante que nosotros podamos conocer por qué surgen esas emociones negativas, ¿ya? Y para eso les quiero hablar de este sistema llamado ABC, ¿no? Los psicólogos le llamamos el ABC, ¿ya? Mira, el A viene a ser la situación que pasa a la persona. La B viene a ser lo que piensa. Y la C, la emoción y también la conducta que realiza. Y obviamente las conductas van a estar en función de las emociones, ¿no? Si probablemente siento tristeza, quizás mi conducta sea de llanto, ¿no? O de desgano, ¿ya? Si siento alegría, probablemente mi conducta sea de risa, ¿no? Si siento vergüenza, probablemente me aísle, ¿ya? Entonces, las conductas siempre van a estar ligadas a las emociones, ¿ya? Entonces, ¿qué vemos en este sistema ABC? Vemos de que la situación va a generar un pensamiento que puede ser un pensamiento de X, Y, Z formas, ¿no? Cada persona va a interpretar su realidad de una forma diferente, ¿ya? No todos piensan de la misma forma. Y es el pensamiento que va a generar una emoción y una conducta de ciertas características, ¿no? Entonces, si por ejemplo queremos repasar este esquema ABC en ejemplos asociados a la separación, ¿ya? Miren, a ver, vamos a poner acá una situación. Sandra es una niña de 9 años cuyos padres están separados, ¿ya? Cada vez que ella visita a su papá se pone triste y llora mucho al despedirse, ya que las visitas suelen ser muy esporádicas, y esto la ha llevado a creer que él no la quiere lo suficiente. Sandra ha llegado a creer que su papá no la quiere lo suficiente, ¿no? Entonces, analizando este caso, veamos acá, esquematicemos con nuestro ABC. Y el hecho de que su padre la haya visitado, están terminando en una situación, es despedirse de su padre. O sea, cuando ella llega a probablemente cuando el papá llega, ella está contenta, está alegre, ¿no? Porque su papá llegó, porque va a compartir tiempo con él. Pero el problema es cuando tiene que despedirse de su padre. Cuando tiene que despedirse de su padre, ¿qué es lo que piensa Sandra? Ella piensa que mi papá no me quiere lo suficiente. Eso piensa Sandra. ¿Y esto qué la hace sentir? Siente tristeza porque ella en este momento, al despedirse de su padre, ella cree que su papá no la quiere lo suficiente, ¿ya? Ahora, Sandra puede pensar mil cosas, ¿no? Puede pensar, mi papá trabaja mucho y por eso no viene muy seguido a visitarme. Puede pensar, no sé, mi mamá no quiere que mi papá me visite. Imaginémonos eso, ¿ya? Que ella piense, mi mamá no quiere que mi papá me visite. Por eso es que él viene pocas veces. ¿Qué sentiría Sandra? Sentiría cólera hacia su mamá. Entonces, los que me están siguiendo la secuencia se dan cuenta que lo que genera que una persona tenga una emoción, que sintamos algo en específico, no es tanto lo que nos pasa,
sino principalmente es cómo lo pensamos, qué interpretamos frente a esa situación. Imaginémonos a Laura, ¿ya? Laura es una niña cuyos padres ya están separados, pero cada vez que papá visita a Laura, siempre termina discutiendo con su mamá, ¿ya? Y la niña se siente culpable. Piensa que si ella no hubiera nacido, sus padres serían felices, ¿ya? Entonces, frente a esta situación, esquematicemos. ¿Cuál es la situación en el ejemplo? La situación es que los padres discuten delante de ella. Frente a esta situación, ¿qué piensa la niña? Si yo no hubiera nacido, ellos serían felices. ¿Y qué es lo que siente? Culpa, ¿ya? ¿Qué hubiera pasado si la niña pensara, ¿cuándo van a aprender a llevarse bien? ¿No? Son adultos y no se llevan bien. ¿Sentiría culpa o de repente sentiría cólera hacia sus padres? ¿No? Y si ella hubiera pensado, siempre se pelean, al final cada uno se va a sus casas y siguen con su vida, ¿no? Sus peleas no terminan en nada productivo, ¿no? Probablemente también no hubiera sentido cólera, sino un poco de molestia, ¿no? O quizás simplemente no le importaría las peleas de sus padres. Con esto nuevamente les quiero decir de que la situación que la persona enfrenta genera un pensamiento y este pensamiento va a generar una emoción. Ahora les pregunto, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer si yo quiero ayudar a mi hijo a manejar una emoción? ¿No? Si por ejemplo yo observo a mi hijo que constantemente está triste, llora, y he observado que esto se da frente a ciertas situaciones en específico, de repente cuando su papá cuelga la llamada, o quizás en la fecha de su cumpleaños, o en Navidad, Año Nuevo. ¿Sobre qué tendría que conversar con mi hijo? A ver, ¿qué podría preguntarle? ¿Qué piensas cuando? ¿No? Por ejemplo, si yo pregunto, a ver hijo, me he dado cuenta que cada vez que tu papá llama por teléfono al colgar, tú lloras. ¿Qué piensas en ese momento? ¿No? ¿Qué piensas? Yo creo que allí tenemos que diferenciar bien el tema de qué está generando su emoción, ¿no? Porque el niño nos puede decir, ya mamá, yo me siento culpable, ¿no? O yo me siento triste, o yo siento cólera. Pero si yo quiero entender por qué se siente así, tengo que ir más allá, ¿sí o no? Y yo les he hablado de este ABC, en donde sabemos que lo que este niño siente, ¿a qué se debe? Se debe a la forma en cómo está pensando. Entonces, probablemente el niño me diga, pienso de que mi papá está muy triste porque no vive conmigo y la está pasando mal porque me extraña. O mi papá me ha dicho que no ha comido, que no está comiendo bien y creo de que él no come porque está muy triste, ¿no? O mi papá me ha dicho de que tiene una nueva pareja y que va a empezar a vivir con ella y pienso de que ya no me va a querer a mí, ya no me va a visitar. O sea, la clave está en cómo ese niño está pensando. Eso que está pensando es lo que está generando su emoción negativa. Entonces yo como mamá o como papá, si quiero ayudar a mi hijo en ese momento, puedo analizar con él si lo que él o ella está pensando es adecuado, es lógico, ¿no? Probablemente el pensamiento que tiene es un pensamiento no tan realista de la situación, ¿no? Y con palabras adecuadas puedo ayudarlo a pensar de una forma más racional, más lógica, que ayude a que se sienta mejor, ¿ya? Entonces, podemos preguntarlo de diversas formas, no necesariamente qué piensas, ¿no? ¿Cómo interpretas esa situación? ¿Qué opinas de esto que te ha dicho tu papá, ¿no? Allí se va a reflejar la creencia que tiene el niño, el pensamiento que tiene. Y obviamente esto le está generando la emoción negativa. Ahora hay muchas veces en que es difícil que el niño externalice esto, ¿no? Y de repente si ya la situación emocional es bastante, digamos, presenta ya muchos efectos sobre sus conductas, están habiendo conductas que ya no se pueden manejar, entonces allí sí va a ser necesario la ayuda de un profesional.